Vamos a Mateo, capítulo 23. Mateo 23, continuando. Donde estábamos, habíamos terminado la semana pasada, capítulo 22, así que Mateo 23, 1. El título en la Reina Valera dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Dice así, del 1 al 12 vamos a leer rápidamente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas, en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros, de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Luego de que vimos las preguntas que se le hicieron a Jesús, ¿no? Este cuestionamiento que se le hicieron, luego vimos también las respuestas de Jesús, 4 largas respuestas, 3 de ellas fueron parábolas, y luego vimos una última pregunta que se le hizo, la única pregunta sincera acerca de cuál era el más importante mandamiento, y también vimos la respuesta sabia del Señor. Pero lo último que estuvimos viendo fue a Jesús. Ahora le tocaba a él preguntar, ¿no? Cuando él preguntó: ¿de quién es hijo el Cristo? Y luego de esta pregunta que hizo, que nadie supo responder, se quedaron callados, dice, y ya nadie osaba preguntarle nada, no podían preguntarle más nada. Ahora era tiempo de hablar del Señor, ¿sí? Ya no vemos al Señor callado respondiendo pacientemente. Ahora vemos el título de la Reina Valera, literalmente dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Y me parece excelente, ahora que lo pienso, este título de acusa, porque esto que estaba haciendo el Señor Jesús, ¿saben dónde lo estaba haciendo? Dentro del templo. ¿Saben dónde estaban los fariseos de los cuales estaba hablando? Enfrente de él. Lejos de pensar que esto, como decía el pastor recién, fuera una murmuración, Jesús no hablaba de los fariseos cuando no estaban los fariseos. Esto lo estaba diciendo enfrente de ellos, en sus propias caras. Luego de que ya todos habían quedado callados y ya no sabían qué responder, el Señor procede a hacer esta acusación. Y es precisamente una acusación porque es pública, porque es delante de los demás. Y cabe recordar otra cosa, que seguimos en el mismo día martes de hace varias enseñanzas. Este día empezó el día de la higuera, ¿se acuerdan? Cuando Jesús no encontró frutos en la higuera y la maldijo, entró al templo y desde ahí empezó a pasar todo lo que hemos visto durante todas estas enseñanzas, ¿no? Bien, leamos rápidamente, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Las palabras de Jesús ahora ya no estaban dirigidas a los que no querían oír su palabra. Las palabras de Jesús ahora, ¿a quién están dirigidas? A sus hijos, a nosotros, a sus discípulos. A pesar de que estaba enfrente de gente que no lo quería escuchar, ahora somos nosotros los que nos toca oír, si es que queremos oír la palabra de Dios. Y fíjese qué interesante, estaban ahí dos grupos, los que no querían oír la palabra de Dios y los que sí querían oír. El tema es en qué posición nos ponemos nosotros mismos. Porque podemos venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios y comportarnos como el fariseo, no tener ganas de escuchar a pesar de estar escuchándolo. Entonces es nuestra decisión si queremos oír esas palabras. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es esto de la cátedra de Moisés? ¿Han escuchado alguna vez la frase o la expresión dar cátedra? ¿Sí? Un catedrático es una persona a quien se le llama algún erudito, una eminencia que tiene mucho conocimiento en algún tema. Por ejemplo, los que estudian medicina o los que están en distintas
en distintas áreas, ya sea en economía, en áreas empresariales, siempre hay algún erudito sobre un tema y se lo invita para que imparta ¿qué cosa? Su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿A qué se refiere de la cátedra de Moisés? Porque resulta que estos hombres, los fariseos y los escribas, ellos se consideraban a sí mismos catedráticos. ¿Qué es un catedrático? Precisamente un erudito, alguien que tiene mucho conocimiento y cuyo conocimiento es irrefutable, ¿no? La cátedra de Moisés sería un lugar de autoridad que ellos mismos creían heredar desde Moisés. Ellos, resulta que en los escritos antiguos, no en la Biblia, sino en otros escritos judíos, se revela que los fariseos decían esto: la palabra de Dios fue dada directa a Moisés. Moisés se la pasó a Josué. Josué se la pasó a los profetas se la pasaron a los ancianos, que fueron los que nacieron en la época de Esdras, y los fariseos decían, y los ancianos nos la pasaron a nosotros los fariseos. O sea, ¿quiénes son los que tienen la autoridad para interpretar la palabra de Dios? Nosotros, decían ellos. Por eso a eso se refiere en la cátedra de Moisés. Cuando se ponen a hablar de la palabra de Dios, quiere decir. Así que, en la cátedra, o sea, no les quedaba otra vez que escucharlo, por más que no quisieran, en la sinagoga les tocaba escuchar a los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, dice, y hacedlo. Pero no hagan, o más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. A pesar de que esta autoridad no es real ni dada por Dios, porque Dios no le dio esta autoridad a los fariseos, ellos se la atribuían solo. Fíjense la frase, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ellos mismos se daban esa autoridad, ¿no? Pero no estaba dada por Dios. A pesar de que no era Dios quien les había dado esta autoridad, Jesús los insta a sus discípulos a cumplir estas exigencias. Fíjense qué loco. Le dice, lo que ellos le digan que ustedes guárdenlo, háganles caso. Si ellos les dicen que al entrar al templo se pongan un vestido blanco, verde, azul, ustedes háganlo, no peleen por esos temas o discusiones. En lo que sea, siempre y cuando no agreda la palabra de Dios, ustedes háganlo, sean ejemplo. ¿Para qué? Precisamente para que no tuvieran nada que reprocharles. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Yo me hice griego, dice, para hablarle a los griegos, me hice hebreo para hablarle a los hebreos. Y así, a cada pueblo donde iba, si en tal pueblo te exigen, en una iglesia vas y te exigen ponerte una corbata para predicar, porque acá no se predica sin corbata, bueno, si en esa iglesia creen que esa es la forma correcta de predicar, te pones la corbata, vas y predicas y listo. Si vas a la casa de un hermano y un hermano considera que algo está mal, si vos de verdad amás a tu hermano y tenés la madurez espiritual para darte cuenta de que, bueno, listo, te pones eso que el hermano dice o lo haces de esa forma. No los insta a discutir sobre temas vanos, temas que no tienen sentido. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que consideran, yo he escuchado cosas, el otro día me salió un video de un hombre que decía que la barba es señal de orgullo. Así que si no te sacás la barba, y el pastor te da acuerdo, así que si no te sacás la barba, sos un orgulloso, y el hombre está todo, claro, todo afeitado y todo pelado, el hombre está todo derrapado la cabeza, todo completo. Así que la barba, el pelo en la cara es señal de orgullo, como si no fuera Dios quien nos da el pelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si me invitan a mí a predicar a una iglesia y resulta que me dicen, eso sí, acá sin barba? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué creen ustedes que voy a tener que hacer? Me voy a tener que afeitar y les voy a tener que predicar este versículo. Porque por amor a Cristo, el ir y llevar la palabra es más importante. Y voy a tener que agarrar mi orgullo y tragármelo por amor al prójimo. ¿Amén? Amén. Y si me dicen que tengo que ir con traje, bueno, directamente ni voy porque no tengo traje. Alguien me va a tener que prestar. Como sea, son exigencias humanas. Las exigencias que daban estos hombres, esos religiosos acérrimos, los fariseos, eran enseñanzas humanas, exigencias que no tenían sentido. Pero el Señor dice, si las pueden cumplir, cúmplanlas, no discutan, no peleen por ese tema. Eso sí, no hagan lo que ellos hacen en su vida privada. No hagan lo mismo que ellos hacen. Porque ellos dicen esas cosas y después ellos mismos no las cumplen. No le vayan, vos, mirá, vos que... No les reclames nada. Te dicen que es así, vos decirle que sí, sentir la cabeza, seguí adelante y no le eches en cara que él no lo hace. Vos seguí adelante, simplemente sé ejemplo. Este pasaje concuerda muchísimo con el tema de la madurez espiritual.
porque se requiere madurez espiritual para no pelear por estos temas sonsos y simplemente agachar la cabeza y decir, ¿sabes qué, hermano? Sí, me voy a sacar la barba y listo. Es complicado, porque ¿por qué me tengo que sacar la barba? Sin embargo, si con mí ir hasta ese lugar voy a bendecir a ese hermano, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No estaría demostrando ahí más madurez espiritual de mi parte? ¿No estaría dando un ejemplo? Muchas veces queremos hablar con alguien de un tema importante y lo peor que podemos hacer es irle de frente a decirle las cosas. ¿Por qué? Porque lo primero que cuando a vos te hablan de frente de algo que no te gusta, te cerrás. En cambio, si vos te sacás la barba, te pones la corbata, ya estás en la autoridad, en el mismo nivel para, ahí sí, podés tratar este tema. ¿Sabes qué, hermano? Esto yo lo hice por amor. Pero esta exigencia que estás, fíjate, porque puede estar afectando a otros hermanos. Yo lo hice netamente por amor a vos y porque entiendo que para vos es. Pero tal vez te estás perdiendo de que vengan muchos hermanos a predicar. Por ejemplo, es un ejemplo que estoy tirando. ¿Se entiende? Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren tocar. Aquí el Señor está usando como ejemplo, ¿saben qué? A un animal de carga. ¿Qué es lo que se hacía en la antigüedad? Hoy en día hay camionetas y autos, pero se hace solamente en algunos lugares muy inhóspitos, ¿no? Donde no acceden vehículos. Pero mucho, más que nada en la antigüedad se hacía esto, y seguramente se ha visto en alguna película de época. Agarrar un burro y se le ponen estos unos bultos, unos bolsos así grandes, y ahí cargan todos los palos para las carpas, comida, agua, y el animal queda chiquito con una cosa enorme arriba, es una lástima verlo así. ¿Y cómo va? Bueno, son animales de carga precisamente, son dóciles para eso. Se lo llevaba así y el hombre, el dueño del burro, caminaba al lado del burro y él no tenía que cargar ninguna carga, solamente guiar al burro y el burro iba recontracargado y llegaba obviamente súper extenuado y cansado al lugar de destino, ¿no? Este ejemplo es el que el Señor está usando para decirle, esto es lo que hacen los religiosos cuando imponen su visión. A pesar de que el Señor le dice, sí, ustedes cúmplanla, pero el Señor entiende perfectamente de que esto es una carga innecesaria. Una persona madura va a saber reaccionar y bueno, listo, se pondrá el sombrero, se sacará el sombrero, hará lo exterior que tenga que hacer. Pero a lo mejor una persona que todavía es débil en la fe, que es nueva, estas cosas pueden resultar chocantes. Este ejemplo yo lo di, por ejemplo, con el tema de los tatuajes. No puede entrar una persona tatuada y el que está acá, como lo ve tatuado, empezar a predicar con entrar los tatuajes. Le estás poniendo una carga que todavía la persona no está capacitada para llevar. Y a lo mejor acaba de apagar el cigarrillo allá afuera y sabes que lo hace. No hace falta que trates el tema del cigarrillo en este momento, lo puedes hablar en privado en otro momento. Esto no es solamente para el predicador, es para cada uno de nosotros cuando vemos estas actitudes religiosas en otros. ¿Se entiende? O en nosotros mismos. A veces somos nosotros los que actuamos de esta forma religiosa. Sin darnos cuenta, fíjense, nosotros mismos sin darnos cuenta a veces. No que queramos ser pesados fariseos, pero sin querer, a veces cargamos cargas pesadas sobre otros, porque como nosotros ya entendimos la palabra de Dios, inmediatamente queremos que todos la entiendan como nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, aún en la forma de una frase que a mí me quedó que es muy interesante, que vos tenés que tratar a todos, pensar en todos, no tenés que igualarlos a todos como todos que ya tienen entendimiento en todo. Tenés que pensar, a lo mejor estoy tratando con un niño espiritual, por más años que tenga en la iglesia. Entonces, siempre ir con pies de plomo, tener cuidado, saber qué temas tratar, saber qué temas, como hablaba recién el pastor, qué temas conversar. Hay temas que se pueden conversar, hay temas que no. Y nosotros, a lo mejor en el entendimiento de la palabra, de lo que ya hemos entendido, de que sabemos qué es lo correcto o entendemos lo que para nuestra vida es lo mejor, queremos exigirle eso a otro y le terminamos haciendo una carga pesadísima. Sobre todo cuando esa persona le quiere cumplir. A mí, por ejemplo, un ejemplo para que entiendan lo que a mí me pasó. Una cosa que yo siempre quise cumplir es lo que escuchaban los predicadores, que oraban 2 horas al día, que leían supuestamente, ahora lo pienso con tiempo y digo, la verdad que me parece que estaban verseando, que leían la Biblia 8 horas al día, digo, ¿y en qué momento trabajaban? ¿No? Y entonces ¿qué pasa? Uno se sentía mal porque decía, pero yo leo un capítulo y me canso. ¿Cómo le hago? Y es como que uno empieza a sentir que esa exigencia, eso que esa persona decía que eso era lo correcto, eso era lo que yo tengo que hacer. Y no todos maduramos al mismo tiempo, no todos tenemos la misma fuerza de carga como el burro, no es lo mismo un burro bebé que un burro adulto. ¿Se entiende? No todos pueden llevar la misma carga, también uno tiene que ser sabio y prudente en esas cosas. Yo me cargaba con esas cosas, por ejemplo, cuando se predicaba sobre el rey David. El rey David se levantaba antes de que saliera el sol. Sí, pero el rey David se acostaba a las 7 de la tarde y nosotros en nuestra cultura no hay forma. Entonces, bueno, a mí me tengo que levantar antes de que salga el sol porque tengo que llevar a los chicos a la escuela. Pero siempre tuve esa carga en mí hasta que me di cuenta de que
no es obligatorio, es lo ideal y uno lo puede ir desarrollando con el tiempo, uno puede ir agarrando los pasajes de temprano en la Biblia, pero no es obligatorio pasar esas 2 horas de oración más esas 2 horas de lectura, porque si lo tratas de hacer todos los días te vas a cansar, porque somos humanos. Obviamente, con el ejercicio, con el tiempo, se puede lograr. Si uno siente ese deseo verdaderamente, se va logrando, pero termina siendo un gozo, una alegría. Te da gusto poner, una cosa que yo mismo he cometido el error de por ahí instarle a la gente todo el tiempo, de que escuchen prédicas en su casa, que cuando estén cocinando pongan una prédica de algo, porque eso te llena. Claro, porque yo como trabajaba y me escuchaba 12 prédicas por día, y no me molestaba, pero hay gente que escucha una sola y por ahí se cansa. Y no puedo estar yo exigiéndole eso, ¿se entiende? ¿Qué debemos hacer en tal caso? Cuando no sabemos a lo mejor cómo afrontar un tema sobre una persona que le puede ser una carga. Enfocarnos en lo importante. ¿Qué es lo más importante que tenemos para hablar? La obra de Cristo. Cuando son temas demasiado, como dice el pastor, de hilar demasiado fino y la persona no está capacitada tal vez para escuchar esos temas demasiado finos, lo ideal que podemos hacer es acudir a la obra de Cristo. Ver si la persona es salva. Es lo más importante de todo. Porque a lo mejor la persona ni siquiera es salva y ya le queremos enseñar que, no sé, algo sobre el arbolito de Navidad, por ejemplo. No tiene sentido si todavía no entendió que necesita la salvación de Cristo. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y entienden y extienden los flecos de sus mantos. Eh, Acá el Señor está describiendo lo que hacían estos hombres, los fariseos. Dice, antes, o sea, en vez de ayudar, ponían carga sobre los demás, dice, y no los querían ni tocar con un dedo, no eran capaces de aliviarle la carga a la gente, sino que seguían poniendo más carga sobre ellos. Pero ellos no lo hacían. En vez de ayudarlos, dice, hacen todas sus obras solamente con el propósito de ser vistos por los demás, ¿no? Pues dice, ensanchan sus filacterias. Esto, obviamente yo tuve que ir a buscar, no es que ya lo sabía de antes, pero resulta que ya lo conocía, pero no sabía cómo se llamaba. Ahora les voy a mostrar lo que es una filacteria. No me acordé de imprimirlo, así que bajé la foto de internet. Mira, filacteria es, a ver si se puede abrir, ahí está. ¿Ven la cajita esa que tiene de arriba? ¿Sí? Bueno, y acá ven, bajan unas cuerdas y están atadas en el brazo. ¿Bien? ¿Qué es esto? Esto obviamente es una persona judía. Eh, Resulta que en la Torah, en el Antiguo Testamento, el Señor, parte de esto es mandamiento bíblico, parte es un poquito, me parece que se le fue de las manos. ¿Qué dice el Señor? Que ates los mandamientos a tu cabeza, ¿m? Y que los guardes cerca de tu corazón. Fíjense que esa cajita es la filacteria. Tiene una cajita en la frente y fíjense, en el brazo izquierdo tiene otro. ¿Por qué en el brazo izquierdo? Porque está cerca del corazón. En esa cajita va un librito o un pasaje o una anotación, no sé exactamente, creo que son libritos chiquitos, donde están los mandamientos de Dios. Me parece que lo tomaron un poquito literal. Obviamente estaba hablando de que los guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, eso es una filacteria. Entonces, ahora, entendiendo lo que es una filacteria, que es una cajita chiquita, así más o menos, con un librito adentro, quiero que entiendan ahora lo que está diciendo el Señor Jesús. Fíjense, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Se entiende? Para que te vean. ¿Qué hacían para ser vistos? Ensanchan su filacteria. O sea, en vez de ir con una cajita así, dice, lo comenta este comentarista bíblico, hacían cajas grandes, las llevaban sobre su cabeza con un montón de libritos, con más mandamientos. Para que vean, miren lo santo que este lleva toda la palabra de Dios en la frente. Una Biblia literalmente llevaban en la cabeza. Es ridículo, pero en ese tiempo para ellos era su forma de exteriorizar lo mucho que amaban la ley de Dios, ¿no? Era algo ridículo, dice. Y extienden, y esta parte me parece muy interesante, y extienden sus flecos. Resulta que los flecos, creo que eran azules o celestes, están en la ley de Moisés, está una orden dada para los sacerdotes. Flecos, pero dice, estos hombres extendían su fleco. O sea, en vez de que sea un fleco corto, era una cosa larga que colgaba hasta el piso, que la arrastraban para que vieran, mientras él caminaba, que vieran su enorme cosa en la cabeza y sus largos flecos. Eso, según ellos, demostraba más santidad, más entre si Dios me manda que yo haga un fleco corto, yo voy a hacer el doble largo para que vean que yo amo más a Dios. Algo ridículo. Es decir, pensaba, ¿no? Le digo, ¿con qué se puede comparar esto? Porque hoy en día no veo nada así. Sí veo, tristemente, en muchos púlpitos se ve a gente ostentando ropa.
Hoy en día está muy de moda, hay un portal, creo que era cristiano, que se puso a ver la ropa que tienen puesta muchos predicadores y tienen puesto básicamente a veces lo que vale una casa en zapatos y en traje, una cosa exageradísima. Entonces, y saben que es de marca, ¿no? Eso es una forma, pero me quedo pensando en esto, ¿no? Que dice, y extienden los flecos para ser vistos, para parecer más santos. ¿Qué se extiende en la iglesia? ¿Qué se hace algo parecido para parecer que hay más santidad? ¿Saben qué se suele hacer? Extender las reuniones de alabanza. No sé si lo han notado, pero de hecho yo precisamente vengo de una congregación así, donde se extendía por una hora y a veces hasta hora y media la alabanza, repitiendo el mismo santo, santo, te alabamos, y todos se metían en eso que parecía, oh, el Espíritu, el Espíritu. Y yo estaba así como los brazos como diciendo, perdón, se ve que estoy muy en pecado porque no siento nada. Y la gente temblaba y cosas. Claro, uno se sugestiona, se autosugestiona y empieza a creer que eso es parte de la santidad. Y terminaba la parte de la alabanza diciendo, wow, verdaderamente se sintió la presencia del Señor, amén. Y claro, hace 2 horas que estaban sugestionando el corazón con acordes menores que traen tristeza, que traen, que hace que se te compunja el corazón. Se extiende la reunión solamente para parecer que hay más presencia de Dios. Y eso es ridículo. Si la reunión tiene que durar lo que tiene que durar, el tiempo de la alabanza tiene que tener su tiempo y la palabra de Dios tiene que tener su tiempo. Así que un detallito que me pareció de color para comparar. Versículos 6 y 7. Sigue describiendo el Señor Jesús a los fariseos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí. Fíjense, los primeros lugares que se refiere acá, los primeros asientos en la cena, los primeros sillas en las sinagogas, ¿por qué querían sentarse en estos lugares? No sé si han visto, hay hoy en día algunas congregaciones que son así, no digo que esté mal, simplemente para que entiendan cómo es, donde todos los asistentes de la iglesia están mirando hacia el escenario, pero hay arriba del escenario el que predica y otras sillas del pastor, la esposa del pastor, los hijos, que están mirando hacia la gente. ¿Sí? No estoy diciendo que esté mal ni nada, pero precisamente en las fiestas y en la sinagoga estaba esto. El que daba la palabra estaba enfrente y los eruditos, los fariseos, los escribas que se consideraban más importantes, se sentaban adelante en vez de escuchando la palabra, mirando hacia el público. ¿Para qué? Para ser visto, porque era un escenario, estaba más alta esas sillas que las otras. Y otra cosa que amaban, dice, es los saludos en las plazas y que les digan maestro, maestro. Los saludos en la plaza, si lo pudiéramos comparar con algo hoy, porque hoy en día ya nadie va a la plaza a ser visto, pero sí hay un lugar, tenemos una plaza pública muy grande en donde está todo el mundo hoy en día y son las redes sociales. Las redes sociales cumplen exactamente este mismo propósito que hacían los fariseos, ir a la plaza para ser visto y ser reconocido. Tristemente esto se metió en la iglesia también, pero fíjense lo grande que es esta plaza, donde cada uno sube un contenido, sube una frase y todos se desesperan. ¿Por qué? Por un me gusta, por un like, por un que sea compartido. Hay personas que llegan a puntos tan ridículos donde hacen tonterías y se golpean o se arriesgan a cosas peligrosas. ¿Por qué? Por un me gusta, para ser reconocido delante de los demás. Hay, ni hablar de mujeres que exhiben su cuerpo para que para ser reconocido, para que muchos hombres les pongan me gusta. Y esto es tristísimo, pero es literalmente lo mismo que hacían estos hombres. ¿Sí? Los cristianos no estamos exentos de esto. Tristemente hay muchos cristianos también que les importa más que lo que se comparte en las redes sociales sea visto por otros. Y he llegado a escuchar gente que se enoja y se ha enojado con los miembros de la iglesia porque no compartieron lo que ellos compartieron en Facebook. Pero no estamos todos metidos en Facebook. Yo tengo el Facebook para ver ofertas de cosas que compro a veces. Pero me acuerdo esta persona se enojó, no digo de esta congregación, obviamente de otro lado, se enojó con los hermanos de la iglesia porque nadie compartía lo que ellos compartían. Es ridículo. Es ridículo porque cada uno tiene su vida, otros están en trabajo, están en distintas actividades. ¿Quién está en las redes sociales todo el día? El que está al vicio, el que no tiene nada para hacer. Se puede compartir algo de vez en cuando, pero enojarte porque no comparten tus cosas, eso demuestra verdaderamente una inmadurez. Bueno, así vemos a pastores, así vemos a supuestos líderes de alabanza todo el tiempo compartiendo en redes sociales con el único propósito de ser vistos. Y esto es tristísimo. Amén. Y dice...
llaman los primeros asientos en la silla y la sinagoga. Obviamente, este lugar de eminencia, este lugar alto, es el que la mayoría, no digo de las personas, sino de los que están en estos lugares, terminan idolatrando. ¿Qué cosa? El púlpito. Una de las peores cosas que uno puede hacer como cristiano es idolatrar el púlpito. Este es el peor lugar donde te podés jactar de algo, porque acá tenés a la palabra de Dios juzgándote todo el tiempo. Antes de yo traer esta palabra, la tuve que leer para mí y analizar para mí. Así que lo más ridículo que hay, lo más, ¿cómo se dice? Hay una palabra que lo describe cuando es totalmente opuesto, no es antónimo, es otra. Creo que es oxímoro, es un oxímoro, creo que esa es la palabra exacta. Querer venir al púlpito para jactarte de algo. Todo lo contrario. Primeramente, el que primero se tiene que humillar es el que está delante, es el que está en una posición de autoridad. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Estas dos aclaraciones que hizo acá el Señor son importantísimas para la congregación. ¿Por qué? Porque si bien el pastor o el que esté predicando acá está en una posición de, entre comillas, liderazgo, no es más importante que ninguno de los otros miembros de la congregación. Hay la más tristemente, no digo muchas, digo la mayoría de las congregaciones terminan formando al pastor como una idea de un líder espiritual. Y fíjense esto que dice, no permitas que te llamen rabí, porque la palabra rabí no significaba maestro simplemente. La palabra rabí era un maestro catedrático, era precisamente el maestro supremo en autoridad. ¿Y quién es nuestro maestro supremo en autoridad? Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor se puede equivocar, porque Maico se puede equivocar, porque Alejandro se puede equivocar, porque cualquiera que predica acá en este púlpito, nos podemos equivocar perfectamente. Lo mismo que yo estoy predicando ahora podría estar mal y a lo mejor algún hermano venir a corregirme. ¿Se entiende? Nunca dice permitas que te llamen. Y fíjense, no dice no llames a otro. Nos está hablando a nosotros mismos. No permitas a vos que nunca te llamen maestro, o sea, el maestro se refiere, por encima de los demás. El único que está por encima es Cristo. El afán de ser reconocido como un gran cristiano es precisamente una muestra de una religión farisea. Solamente si queremos ver una comparación de lo que es ser un fariseo, el momento que amás el púlpito, el momento que amás estar enfrente, automáticamente te convertiste en un fariseo, porque es exactamente lo que el Señor está describiendo en este lugar. Y no solamente es una actitud farisea, nuevamente, lo voy a repetir, es una actitud de inmadurez espiritual. Porque el verdadero predicador maduro espiritualmente tiene terror cuando sube acá. Tiene miedo, está ahí 5 minutos antes de la predicación orando, Señor, guíame, porque a pesar de que lo repasé, no sé si me va a salir bien. El que crees subir subiendo, sonaste. Sonaste. Ya cuando te la creíste, sonaste. Terminamos rápidamente. Versículo 9 y 10. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y esta parte me pareció muy importante. ¿Por qué? Porque si bien yo sé que sin ninguna mala intención, obviamente, sé que con la mejor intención del mundo, sí he escuchado que a veces se le llama al pastor nuestro líder espiritual. Hermanos, nuestro Padre espiritual, perdón, nuestro Padre espiritual. Yo he escuchado a veces que se dice, pastor, en oración, no a propósito, no con mala intención, pero a veces sí he escuchado que alguien dice, nuestro pastor que es nuestro Padre espiritual. Hermanos, nuestro pastor es nuestro hermano en Cristo. Lo único que él tiene más que nosotros es más responsabilidad que nosotros. No tiene más poder, ni más valor, ni más nada delante del Señor. Tiene más responsabilidad, tiene más carga, más tareas que hacer. Por eso se dice el líder, ¿sí? Pero no es nuestro Padre espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice acá claramente. Porque uno es vuestro Padre. Nosotros tenemos dos padres. El Padre que nos crió, o que nos engendró, o que nos crió, porque hay gente que fue criada por otro Padre que no es el que lo engendró. Ese es el Padre terrenal. Y el otro es el Padre espiritual, que es Dios Padre. Nadie más. ¿Por qué? Porque la autoridad que da la palabra Padre espiritual le permite muchas veces a esa persona que está en autoridad ejercer un liderazgo o una presión que no es la correcta. Puede terminar condicionando a las personas a obedecer cosas que a lo mejor en su corazón no están seguros de que lo tienen que hacer así. Y terminar siendo, ¿qué cosa? Un líder déspota.
El pastor siempre, y el pastor, gracias a Dios yo sé bien que el pastor de nuestra congregación lo sabe, es un hermano en Cristo. Por lo tanto, esta palabra no es solamente para el pastor, es para nosotros. Si es simplemente un hermano en Cristo, si no tiene superpoderes para ser pastor, precisamente deberíamos ser considerados con el pastor cuando traemos nuestros problemas. Porque a veces tengo un problema, lo llevo al pastor. Esperemos un segundo, analicemos, ¿lo puedo resolver? Por eso el Señor dice en la palabra de Dios, si tu hermano peca contra ti, ve y háblalo tú con él, solo. No dice lleváselo al pastor primero. Háblalo con él primero, enfrentalo, no seas cobarde. Enfrentalo, si hay un problema, enfrentalo. Cuando mucho no te querrá hablar, bueno, listo, ya está, ahí terminó todo. No me quiere hablar, bueno, listo, ¿qué querés que le haga? No quiere arreglar las cosas. Ahora, si ya es algo que afecta a la congregación, ahí se puede acudir al pastor. Pero la mayoría de las cosas, si tenemos un poquito de madurez espiritual, la podemos resolver nosotros mismos. De dos formas. O enfrentando el problema, o como decía recién, canalizándolo. Como dice el apóstol Pablo, sufrir el agravio. ¿Escuchaste que dijeron eso vos? Cállate, no digas nada y seguir adelante con tu vida, no guardes rencor. O lo mejor que se puede hacer es ir y enfrentarlo. Y si no, al menos canalizarlo, que no salga de uno ese agravio. Porque el pastor es precisamente otro hermano en Cristo. Y tiene su familia, y tiene su trabajo, y tiene sus problemas, como para que encima nosotros, pudiendo solucionar nuestros problemas, le llevemos, ay, pastor, usted sabe que me quedé sin, qué sé yo. No quiero dar ningún ejemplo porque a lo mejor justo hay gente en esa situación. Pero bueno, hay temas que son personales que los podemos resolver. ¿Sí? Analicemos maduramente como adultos espirituales si lo puedo resolver o si es necesario llevarlo al pastor. ¿Amén? Terminamos rápidamente, versículos 11 y 12. Perdón. Dice el versículo 10, ni llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro. Esta palabra maestro es precisamente la palabra rabí, de la que hablaba. Y esto es muy importante, porque hay dos figuras que están muy de moda y se les llama, unos son los pastores y otros son los maestros. Y hoy en día se ha dividido, antes todos querían ser pastores por algún motivo, y hoy en día se ha dividido en profetas, en apóstoles, en todo esto. ¿Qué es lo que se está buscando con eso? Ser reconocido como el rabí, el maestro, el que tiene la última palabra. La palabra rabí, a ver, yo la tenía acá, a ver, es guía. En realidad la traducción, una traducción más correcta sería guía espiritual. ¿Sí? No es un maestro que enseña simplemente. Es precisamente la persona a la que se acude cuando uno no sabe qué hacer. ¿Sí? Por eso dice, uno solo es vuestra guía espiritual. Le está hablando a quién acá, a sus discípulos. ¿Quién es? El Cristo, dice. Pero hoy en día, en la tierra, Jesucristo ya no está acá, está en el cielo. ¿Quién está en la tierra hoy como nuestro guía espiritual? Exactamente. Así que cuando una persona se atribuye a sí mismo ser el maestro, el guía de la iglesia, le está robando el rol al Espíritu Santo. Porque yo puedo enseñar lo que quiera, pero no puedo imponer sobre el corazón de la persona. El que impone sobre el corazón de la persona es el Espíritu Santo. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que va a terminar de enseñar esto que el pastor enseñaba sobre la murmuración, el que va a terminar de darle el entendimiento a cada uno en su cabeza, no va a ser el pastor, no voy a ser yo, va a ser el Espíritu Santo. Hasta que uno no abre su corazón al Espíritu Santo, uno no entiende. Mientras uno capaz que lo lee 1000 veces en la Biblia, pero se niega a cumplirlo. Pero cuando uno abre el corazón al Espíritu Santo, Él es nuestro guía, nuestro rabí, nuestro maestro. Obviamente en reemplazo de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, bueno, lo lamento, son palabras de Jesús. Ya se van a meter en problemas mayores. Concluimos, cerramos con este pasaje. Disculpen la velocidad con la que pasa. Habrán notado que estoy acelerado, pero bueno, es por este inconveniente que tuvimos. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Un ejemplo de lo que acabamos de hablar. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermanos, busquemos, como dice nuestro Señor aquí, busquemos esto. Dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Esta enseñanza, esta frase que dijo, no recuerdo quién, que creo que fue el pastor, de boca de otro pastor, acerca de que lo máximo a lo cual podemos aspirar siendo cristianos es a siervos, a ser siervos. O sea, ser sirvientes de nuestros hermanos en Cristo. Amén. El Señor les bendiga.